Soy yo para que el gran rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto de hablarles, porque sé que yo no lo estoy viendo, pero ustedes sí me están viendo. Se me ha encomendado pedir la oración para este culto, para este domingo 8 de agosto, donde ya han pasado 8 meses de este año 2021 y donde Dios ha sido fiel en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así que vamos a orar, vamos a inclinar a donde esté, en su hogar, en su camita, tomando desayuno con la familia o con una amiga, con una amiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir a pedirle a nuestro Padre Celestial, ¿ya? Bendito Padre y amado, en esta hora aquí estamos, rogándote y pidiendo a ti que tú seas el que dirijas y tomes el control de este culto. Que tú que tú des sabiduría, Señor, que tú pongas paz,
que tú bendigas a cada hermano que está haciendo la capilla, los hermanos de la alabanza, en la palabra, Señor. Cada testimonio, cada palabra, Señor, que se emplee en este culto, Señor, sea tú, Señor, el que lo guíe, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú estés en cada corazón, que tú visites nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Santo. Te pido, Padre amado, que dé sabiduría a cada uno, Señor, que está, Señor, conectado, que reciba esta palabra, este culto con amor, Señor, que sea renovado, Señor. Si alguno está triste, está sin trabajo, está angustiado, está enfermo, Señor, te pido que tú puedas consolar, que tú puedas poner paz, que tú puedas proveer, Señor, que tú puedas bendecir, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Tú eres el dueño de la plata y del oro, Señor. Tú puedes abrir las ventanas, las puertas de los cielos y derramar bendición en cada hogar, Señor, de tus hijos, Señor. Yo en esta hora te pido una bendición especial sobre tu pueblo, Señor, que se abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón para entender y escuchar de tu palabra, Señor. También te ruego, Señor, por este país, por nuestro país, Señor, que tú Hoy en Los Más, haremos un repaso de los instrumentos más famosos de la Biblia. La trompeta es un símbolo de llamado y convocatoria. Un ejemplo de ella está en Levítico 23, del 24 al 25. El pandero. En los tiempos bíblicos encontramos que el pandero era un instrumento muy común en todas las casas, y las mujeres lo usaban para celebrar las victorias de su pueblo. En Éxodo 15, 20 y 21 vemos un ejemplo de esto. El arpa. El arpa es el instrumento preferido del rey David. Con ella lograba calmar el tormento de Saúl. Vemos esto en 1 Samuel 18:11. Hoy en Los Más repasaremos los alimentos más comunes en la Biblia. El pan era uno de los alimentos esenciales en la mesa del pueblo de Israel. Se elaboraba principalmente de trigo y cebada, y en la fiesta de Pascua se preparaba sin levadura. Esto lo podemos ver en Éxodo 12:8. El pescado era un alimento usual en la dieta de los judíos. De hecho, 4 de los apóstoles de Jesús eran pescadores. Esto lo podemos ver en Mateo 4 del 18 al 22. El vino.
Uno de los cultivos principales de esa época eran las uvas, de donde se saca el vino. Se utilizaba para celebraciones y para el servicio en el templo de Dios. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino en una boda. Esto lo podemos ver en Juan 2 del 1 al 12. Los higos es el único árbol del que con seguridad la Biblia nos dice que estaba en el jardín del Edén. Lo leemos en Génesis 3:7. ¡Alarma de cambio climático! ¡Ese es mi sobrino! ¡Planeta Darwin! ¡Hey, Darwin! ¿Mochila abierta? ¿Se viene un viaje? Voy a visitar a un amigo que vivía en un lugar bonito. ¿Y qué pasó? Ahora está así por la sequía. ¡Qué lamentable, amigo! Y él cree que le puedo llevar la lluvia. Y le llevaré un poco en este frasco. ¡Un mensajero de la lluvia! Sí, pero ¿cómo puede un lugar quedarse sin lluvia? Eso está ocurriendo cada vez más seguido y en muchos lugares. ¿Y se puede vivir con sequía? Una sequía es un periodo largo de tiempo en que no llueve, en lugares donde antes sí caía agua. ¿Como acá? ¡Claro! En la zona central de Chile, en invierno, antes llovía casi todas las semanas, pero ahora con suerte, solo un par de lluvias en toda la estación. Muy poco. Llueve y nieva menos, lo que produce que los ríos, lagos y pozos tengan mucho menos agua. En los lugares donde antes había siembras, ahora están secos, como un desierto. Dígale a esa lluvia que vuelva pronto. Y lamentablemente, el futuro no es muy alentador, ¡Esa alarma! ¡De nuevo! ya que se proyecta un aumento de los periodos de sequías en Chile como consecuencia del cambio climático. Este renacuajo está cada día más loquito. Mira que andar trayendo lluvia. ¿Quién necesita esa molestosa lluvia para refrescarse? Si para eso están estas llaves. Estos humanos son unos genios. Sí, de aquí siempre sale agua. Venga, venga, agüita, agüita, venga. ¡Yo y mi bocota! Este lugar está irreconocible. La sequía lo transformó por completo. Mejor dicho, imposible, Darwin. Si no hay lluvia, la naturaleza se muere. Y ni rastros de mi amigo. Pero cuando se encuentren, se pondrá muy contento con la lluvia que le traes. Aquí lo esperaré un rato. Así aprovecho de... ¿La lluvia? ¿Por qué? Amigo, no te pongas triste. Buscaremos alguna solución. ¿Qué dices? Este viaje ha sido un total fracaso. La sequía no solo no deja llover, además evapora la poca lluvia que traía. Así es, Darwin. La sequía provoca mucho daño al ecosistema, disminuyendo las cosechas No hay agua, no hay comida. y, en muchos casos, la muerte de especies animales y plantas que dependen del agua. Y supongo que no hay mucho que hacer. Sí podemos hacer algunas cosas simples, como cuidar el agua que tenemos, No tomándola. más bien, no dejar corriendo la llave, regar solo lo necesario y no hacerlo en horas de calor, darse duchas cortas y agua que no has de beber. No la dejes correr. O sea que algo sí podemos hacer. No todo está perdido, amigo. Pero hay que hacerlo ya. ¿Qué es eso? ¡Darwin! Amigo, ¿cuántas lluvias sin verte? Perdón, Mis rogativas resultaron. qué alegría verte, pero pasó algo. Lo importante es que traes la lluvia. La traía, pero ya no está. ¡Qué cocha, amigo! ¡La lluvia! ¿Lluvia? ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Por fin! Y si aprovechamos de juntarla. En este frasco. ¿Viste que traías a la lluvia? Y ahora debemos
En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños, pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado. Bien, niños, esa es la historia de hoy día, la historia bíblica, como les decía, que tiene que ver, ¿verdad?, con este hostigamiento, cuando nos sentimos apocados o que alguien, ¿verdad?, se burla de nosotros o nos dice algo que a nosotros nos hace doler el corazón. Yo no sé si ustedes han vivido alguna situación así, con sus compañeros y aún de repente con su familia, con sus mismos hermanos, ¿verdad? Aquí José, ¿verdad?, hijo de Jacob, era el penúltimo. Eran 12 hermanos y el penúltimo era José y Benjamín, eran los 2 hermanos de papá y mamá, los demás eran hermanos de papá solamente. Acuérdense que antiguamente igual los patriarcas, las personas antiguas tenían más de una esposa. Entonces los hermanos de José le tenían mucha envidia, lo acosaban, porque veían que su papá era el predilecto de su papá, pero al final yo pienso, no sé si a ustedes les pasa, que muchas veces nosotros nos sentimos envidiosos con nuestros hermanos porque pensamos, de repente le decimos a la mamá: no, es que tú quieres más a mi hermano, no, es que tú quieres más a mi hermana, y muchas veces no es que nos quieran más o menos, lo que pasa es que uno se acerca más. No sé si a ustedes les pasa que uno de ustedes es más regalón de la mamá o es más regalón del papá. Yo creo que eso pasa. Entonces los demás dicen: ay, sí, pues siempre tú con el papá o siempre lo mejor para ti. No es así. Y así pasaba con los hijos de Jacob. Ahora, ahí dice claramente que José era preferido de su papá, pero ¿saben por qué era preferido? Porque era un niño obediente. Él obedecía las órdenes de su papá, de su mamá, siempre.
Y muchas veces a nosotros no nos gusta, ¿verdad?, obedecer. Y muchas veces también nos pasa en el colegio, de repente los profesores, yo como profesora tengo alumnos más cercanos que otros, pero no es porque yo quiera más a uno, sino porque los alumnos se acercan más a uno, son más cariñosos, y uno también les demuestra más cariño porque son más cariñosos, no quiera que... Y muchas veces uno se siente envidioso. No sé si usted le ha pasado, se ha sentido así, desplazado por algún compañero que usted diga, ay, la tía quiere más a Juanito, ay, y todos se burlan de Juanito, ay, Juanito, siempre detrás de la profesora, ay, el Mateo. Muchas veces nosotros somos acosados y muchas veces somos acosadores. Entonces también tenemos que reflexionar en qué lugar estoy yo. ¿Soy de los que molestan, de los que se burlan, o soy al que molestan, o soy el burlado? Ahora, nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que tener una actitud diferente. José sufría porque amaba a sus hermanos mayores, pero esto le tenían envidia, imagínense, tanto, que lo llegaron a vender. Y muchas veces nosotros podemos pensar que no nos quieren o que han dejado de querernos, niños, y José allí con su actitud siempre pensando en su hermano y los perdonó, ¿ya? O a lo mejor también, chicos, han sido, yo no sé cuánto usan el celular ustedes, si tienen redes sociales, no sé si son tan pequeñitos, si les permiten eso, no lo sé, pero de repente, ¿verdad?, hay personas que mandan malos recados, feos recados, ¿cierto? Nos dicen cosas por un WhatsApp, o muchos tiran papelitos, ¿verdad? En el colegio, cuando estábamos presenciales, quizá alguno sufrió que alguien le dijo un papel, o alguien le dijo a un compañero, oye, es pesado, mira que... Y todos se van confabulando. Aquí los hermanos de José estaban todos confabulados contra él, ¿verdad? Imagínense cuando tuvo el sueño, que todos se iban a inclinar a él. ¡Wow! Ahí la remató, ahí ya hasta el papá se enojó y el papá lo dejó ahí nomás, que cómo era posible que se le ocurriera tal cosa, ¿verdad? Y él se sentía muy solo. Ahora, ¿por qué venimos viendo estos temas, niños? Porque esto pasa hoy en día. Quizá usted todavía está más chico, no tienen tanta influencia o tantas redes, sus papás los vigilan más, pero muchos niños sufren acoso cibernético, ¿verdad? Por las redes sociales. Hay niños que se han quitado hasta la vida, se han entristecido, han entrado en depresiones, en tristezas muy grandes, no quieren ir a la escuela. Entonces, más que todo esto es para que ustedes puedan meditar, reflexionar, que ustedes no pueden estar en esa condición. Uno tiene a sus papás y tiene que decirle a sus papás si está sufriendo de estos acosos, si algún niño abusa, si ustedes van a la escuela, le quitan la colación, le dicen palabras. Uno tiene que estar atento. José no tenía a quien decirle, José amaba a Dios con todo su corazón y se quedó ahí, ¿no es cierto?, triste de ver que su hermano lo despreciaban, su papá se enojó, y así va pasando el tiempo y después los hermanos lo venden y se tiene que ir a otro país. A lo mejor nosotros no vamos a vivir eso, ¿verdad? No vamos a vivir algo tan extremo, pero a lo mejor yo quiero decirle a mi mamá y a mi papá que me cambien de escuela. Entonces los papás dicen, pero ¿por qué te quieres cambiar si es un colegio bueno? No, porque estoy aburrido, no, porque no me gusta, y a lo mejor está escondiendo porque te están molestando, porque hay alguien que está abusando de ti con palabras, con gestos, te hace desprecio, no te deja jugar, ¿verdad? Si tú dices, oye, juguemos, no, tú no juegas. ¿Cuántos niños sufren eso? Ahora, Dios quiere también tocar nuestros corazones, porque a lo mejor tú has actuado de esa manera, no lo sé. Dios conoce tu corazón. También hay que ponerse en el otro lugar. A lo mejor yo he sido, ¿cierto?, uno que ha sido acosador, molestoso, me he burlado, he despreciado a algún compañero, a alguna compañera. Entonces, esa parte tenemos que tratarla con el Señor, que Dios sane nuestros corazones y nos perdone también. Porque sería triste, ¿verdad?,
que algún niño de tu escuela o algún primo, algún amigo de tu barrio, alguien, o quizá un hermano tuyo o una hermana se sienta entristecido por ti, que tú te burlas de tal manera que tú le haces doler. Entonces también eso Dios quiere tratar con nosotros. José después fue vendido, ¿verdad? Pero Dios le permite ir, lo permite lo bendice, le permite vivir muchas situaciones lejos de su familia, entristecido, pero su confianza estaba en Dios. Y Dios le permitió, ¿cierto?, subir de rango, de puesto. Imagínense que se llegó a ser segundo de Faraón. Después de Faraón, él tenía toda la autoridad del país. Todos estaban bajo su autoridad. Y al final, ¿verdad?, viene una hambruna, un hambre tan grande que su familia, sin saber que José estaba en Egipto, viene a pedir, viene a comprar alimento para poder vivir y subsistir. Y José ve a su familia, a su hermano, a esos que se burlaron, a esos que lo molestaron, a esos que tenían envidia y esos que lo vendieron. Y además lo iban a matar, imagínense, sus propios hermanos. Pero allí Dios pone un freno, ¿cierto?, a su hermano mayor, a Rubén, y dice, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Pero lo venden. Y allí pasan muchas cosas. Pero también Dios lo bendice, lo prospera, y al final Él puede perdonar a sus hermanos. Se da a conocer y sus hermanos son perdonados. ¡Qué tristeza! ¿Se imaginan la vergüenza de los hermanos? Llegar a donde sus hermanos que se burlaron porque había soñado, porque había soñado que ellos se iban a tener que hincar delante de él, prostrar, y así fue. Porque pensaron, cuando lo vieron, no pensaron que era su hijo, su hermano, no sabían. Él se tuvo que dar a conocer, porque ya estaba grande, había madurado, tenía otro aspecto, se vestía diferente, su idioma era diferente, había aprendido el idioma de los egipcios, ¿entiendes? Y después se conmueve su corazón, y como amaba a Dios, ¿cierto?, los perdona, y les dice que los perdona. Imagínense, qué triste para los hermanos, al mismo tiempo que alegría también. Pero esto es una lección de actitud, chiquillos, de conducta. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo me comporto yo? ¿Dios se siente grato conmigo? Si alguien está abusando de mí, yo tengo que avisar, yo tengo que decirle a mis papás, si es en la escuela, a mi profesora. Y si yo soy el que está participando en algo así, chiquillos, niñas, niños, yo tengo que pedir perdón y pedirle perdón al Señor y que me ayude a no volver a hacerlo. Es bueno tener el corazón en paz. Ahora, Dios conoce tu corazón y Dios es el que lo pesa, y tú sabes en qué lado estás, ¿verdad? ¿En el lado de José o en el lado de sus hermanos? Pero el Señor hoy día nos quiere perdonar si estamos en el lado de los hermanos, y también nos permite, si estamos en el lado de José, perdonar a aquellos que nos han hecho, nos han agraviado, han abusado o de alguna manera nos han hecho entristecer. Cualquier persona, niños, cualquier persona, nosotros tenemos que perdonar también, ¿ya? Y guardar nuestros corazones, que ninguno caiga en ser burlado, niños. Es tan triste cuando nos burlamos de los demás. Uno tiene que ponerse en el zapato del otro. Qué triste se va para su casa cuando tú has hecho algo incorrecto. Y si tú has sido el agraviado, tú tienes que avisar. Nadie tiene derecho a dañarte, para nada. Así que, pero también tenemos que perdonar. Eso, chicos. Espero que les haya gustado. José, con toda su tristeza, pero él confiaba en el Señor y Dios lo bendijo y también sanó su corazón perdonando a su familia. Así también podemos sanar el nuestro, perdonando a aquellos compañeros, amigos o alguna familia que ha hecho algo daño para nuestro corazón. Amén. Amén.
yo sentí un fuego que, él me puso la mano en la cabeza, sentí un fuego que me subió, o sea, entró por la cabeza y me salió por el pie. Y realmente no, se fue el eclipse, o sea, fue algo extraordinario, pero aún así no cedí, o sea, no le di el espacio. Muy buenos días, hermanos del Centro Protestante. Estamos muy contentos de poder retomar este espacio de entrevista en la cual le dominamos entrevistazos, donde cada uno tiene algo, una historia que contar. En esta ocasión nos acompaña una familia muy, pero muy especial del Centro Protestante, pero antes le voy a dar el pase a Emma, que como siempre nos está aquí apoyando, coordinando con estas entrevistas. ¿Cómo está Emma en este día? Bien, saludando a los hermanos en este domingo y agradecida a Yumi y a Rafael porque están con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Así es. Y bueno, los voy a presentar. Bueno, nos acompaña Rafael Sirión y Yumis Ladies Sánchez, espero haberlo dicho bien. Ellos viven en la localidad de Buin. Su ministerio es evangelismo en conjunto y el pasatiempo de Rafael es un aficionado a los autos, y la de Yumi es pasar tiempo en familia y la lectura. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están en este día? Bien, gracias. Estamos bien, gracias, Señor. ¿Listo para la entrevista? Ready. Ya, bien me parece. Entonces, bueno, como siempre comenzamos que para la gente que no los conoce o los que aún lo conocen, que nos puedan comentar su proceso de conversión, cómo fue que ustedes conocieron a Cristo, el contexto, cualquiera de los dos puede partir. Voy a empezar yo, no por una cuestión de que el hombre va primero o la mujer, no, sino por un tema de que yo fui el primero que conocí al Señor. Lo conocí al Señor en el año 2007, pero fue un proceso donde Él me llamó por amor. No tuve la experiencia, digamos, de ir a Cristo, a rendirme a los pies de Cristo, una experiencia, digamos, amarga, ¿no? Sino que fue un proceso de amor. Le debo mucho a un hermano que es como mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos en Cuba, que él empezó, fue una forma de evangelismo que es como haría Jesús, ¿no? Él no fue invasivo, sino me empezó regalando música, hablándome de Dios, pero suavemente, porque yo había oído de Dios, o sea, la gente me había predicado, y de hecho en el preuniversitario, que acá le llaman la media, acá en Chile, tuve una experiencia donde yo me escapé de la escuela, estábamos dando clase y me escapé, y me lancé a un segundo piso, y se me hizo como un esguince en un pie. Entonces, había un amigo del aula que era cristiano, ellos son, no sé si pentecostales, pero de estos que son como la corriente pentecostal, y él me dijo, mira, vamos a casa de mi papá, ¿para qué él ore por ti? Y yo, bueno, vamos, porque si llego con mi pata todo torcida a la casa, mi mamá me va a retar. Y fuimos a su casa, y el papá oró por mí, y esa fue la primera experiencia grande que yo tuve con Dios sin conocerlo. Yo sentí un fuego que, él me puso la mano en la cabeza, sentí un fuego que me subió, o sea, entró por la cabeza y me salió por el pie. Y realmente no, se fue el eclipse, o sea, fue algo extraordinario, pero aún así no cedí, o sea, no le di el espacio a Dios. Y en el servicio militar también tuve otra experiencia, pasando después que uno termina la media, pasa el servicio militar porque es obligatorio en Cuba. También tuve una experiencia, tenía un primo que estaba con cáncer terminal en Estados Unidos, y yo me había enviciado mucho con el cigarro. Entonces también, otro hermano, bautista por cierto, sí me predicó directamente, pero me dijo, ¿tú quieres dejar el vicio del cigarro? Oremos.
y y yo le dije, no, lloremos por mi primo, ¿no? Bueno, la cuestión fue que dejé el vicio del cigarro. Ahora, hoy por hoy, no soporto a alguien que esté cerca mío fumando. Es algo que para mí hoy es desagradable. El que lo haga no lo juzgo, ¿no? Pero para mí no es, me da repulsión. Y mi primo, que tenía un cáncer terminal, le habían dado con 1 mes de vida. Duró 1 año más de vida. Entonces, fueron 2 experiencias muy grandes que me marcaron a mí. Y yo sabía que había un Dios y que era real. Pero ya cuando yo termino la universidad, empiezo a trabajar, este hermano que es como es uno de mis mejores amigos, él empezó a predicarme suavemente. Me empezó a regalar música de Tercer Cielo para que yo escuchara. Y ahí empezó Dios a transformar mi corazón. Hasta que en enero del 2007 ya me rendí a él completamente. Y bueno, ahí fue otro proceso. La historia continúa. Sí, porque mi esposo no fue mucho como Jesús. Él como que me imponía un poco más. Ustedes estaban casados. Ustedes estaban casados. No, ¿estaban casados? No. Todavía. Ah, ya. Todavía. Nos habíamos recién graduado, pero éramos novios hacía como 4 años. Yeah. Y él me imponía, como que si yo no me convertía éramos yugo desigual y que no me buscaba, ¿cierto? Bíblico. Y yo igual un poco reacia porque, en mi familia yo no tengo una enseñanza cristiana, nadie en mi familia es cristiano, bueno, en ese entonces. Y uno siempre en Cuba lo ve como ser cristiano era como algo, como que no. Entonces igual como que tenía un conflicto porque uno en la carrera en geología nos enseñan como la formación del mundo de otra forma y uno lee en la Biblia otra cosa y fue como una de las cosas que a mí me provocaban como conflicto, como un ruido. Pero de a poco, yo creo que el Señor fue tratando conmigo. Eso fue, bueno, desde que Él empezó con su influencia. Y como en junio de ese año, yo decidí aceptar al Señor. No fue simple porque igual para la familia nuestra no fue como bien recibida en un inicio como el cambio nuestro de ser cristiano. Porque si bien para las personas quizás veían como que uno era buena persona y todo, ellos no ven como la otra parte. Que al final, aunque uno sea buena persona para el mundo, uno igual tiene cosas que cambiar. Y no es tan perfecto como uno cree. Entonces, de ahí comenzó como yo acepté al Señor en junio y de ahí nosotros decidimos casarnos así oficialmente. Y de ahí ha sido todo un proceso de madurez, de crecimiento, no todo ha sido fácil, pero si algo sí he tenido claro es que mi decisión, la mejor decisión que tomé fue esa. Qué bueno. Buenísimo. 2 milagros en la vida del Rafael, 2 milagros, tremendo, ¿eh? No, sí. Muy bueno escucharte. Sí. Tal vez si tengamos alguna lesión vamos a recurrir a Rafael. Está bien, buenísimo. Muy bien, ahora vamos a partir con las preguntas rápidas, así que le vamos a pedir primero que nos cuenten una anécdota que hayan vivido como familia, algún momento gracioso en este tiempo de confinamiento. Han pasado muchas cosas, pero sobre todo en la familia han ocurrido cosas divertidas. Tal vez nos pueden comentar algún momento gracioso que han vivido como familia. Bueno, así como de la cuarentena ahora como que no había pensado. Pero sí recordamos una anécdota que tuvimos hace un tiempito más atrás, que fuimos un día a la nieve con los pastores. Los niños todavía eran un poco chicos. Fue hace como 4 años, más o menos. Y estábamos con la nieve, que estaban como haciendo el muñeco y todo. Y en una Dani, nuestro hijo mayor resbala y se cae y se le bajó el pantaloncito y quedó
como pegado en la nieve. Como el potito en la nieve ahí. Pobrecito. Qué manera de reírme. Así de cuarentena, algo así como rápido. Nosotros normalmente, ahora que yo también estoy trabajando online, trabajamos en el primer piso en la casa y tenemos a los niños dando clases en sus dormitorios, que están en el segundo piso. Pero estamos como subiendo, bajando, a ver en qué están ellos. Y en una atrapamos a Dani, que tiene como su clase prendida, pero cuando lo vemos estaba jugando. Entonces como que está atendiendo la clase, pero... Entonces es como muy... Y no debe ser el único niño, no debe ser el único niño que hace eso, ¿verdad? No, para nada. Ay, muy bien. Ahora vamos a comenzar con una sección que se llama Una Palabra, en la cual ustedes tienen que definir en una palabra, una frase muy acotada, el que le vamos a mencionar, la descripción que la vamos a mencionar. Así que vamos a partir. Lo primero sería lo que más extrañas de tu país, de Cuba. ¿No extrañas? La familia. La familia. Se echa de menos. Bueno, es algo irreemplazable que no vas a poder encontrar acá. ¿Y Rafael? Entre otras cosas, pero la familia. La familia. Lo segundo, la comida. Claro. No se compara a la comida de Chile, no. Nada que ver. Es que nosotros, generalmente acá uno no tiene oportunidad mucho tiempo como para cocinar las cosas que uno come en Cuba. Entonces, acá hay que andar un poco más rápido. Pero eso. No, la comida chilena es rica, pero uno generalmente extraña como sus platos, los platos de igual que un chileno cuando va afuera, supongo. Claro que sí. ¿Y un plato que pueda mencionar? No sé. Nosotros, poroto, hacen un poroto como el poroto granado acá, pero la forma de hacerlo es distinta. Es como, parece una feijoada brasileña, algo así, una feijoada brasileña, pero tiene un toque distinto a la feijoada también. Entonces, pero diría que es como más al estilo colombiano, como se hace el poroto. Más o menos. Ya, buenísimo. Vamos a seguir entonces. Segunda, tu peor manía. ¿Cuál sería su peor manía que tienen los dos? Ahí tiene un filtro cada uno que tiene que para corregirlo, así que... Rafa es muy perfeccionista en algunas cosas, no en todas. Yeah. Pero en algunas tiene que todo salir como muy perfecto, sobre todo con su trabajo. Ah, bueno. Bueno, es igual le da un tip de excelencia, pero a veces igual... Cuando se decide con algo es como o todo o nada. Así es como... Yeah. ¿Y la de Yumi? Yo soy muy caprichosa con el tema de hacer las cosas bien, sobre todo para la iglesia. En eso sí soy perfeccionista. Soy como muy, me gusta, como se dice, de hacer las cosas como para el Señor. En la iglesia, en el trabajo, hacer las cosas como, no por perfeccionista, sino tratar de dar lo mejor. Buenísimo. Qué bueno, muy bueno. No sé, vamos a continuar entonces. ¿Cómo? No, está bien. Digo yo, no sé si hay otra cosa. Bueno, debe haber otras cositas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Continuamos. Lo que te enamoró de Chile. ¿Qué cosa te encantó de este país o simplemente...? Mira, Rafa vino primero que yo a Chile. Y si bien somos como muy distintos, como país, una cultura y todo, para mí fue como muy importante cuando a mí me recibieron en la iglesia cuando llegamos. Porque nosotros vinimos después de 9 meses de estar separados como familia, y el reunirnos y que tuvieran esa acogida como iglesia, los pastores, yo recuerdo todo lo que hicieron ese día, el primer domingo que fui.
incluso alabanzas que cantaron, porque hicieron como un almuerzo los jóvenes y todo, y para mí eso fue tan especial, fue como algo muy, muy importante, y para nosotros es como, la iglesia ha sido un apoyo, el estar lejos de la familia, en un país que uno no conoce, con costumbres distintas, para mí eso ha sido muy importante, y eso me ha gustado de Chile. Nuestra iglesia, con todo, no somos perfectos, pero... Con todo lo bueno y malo, pero... Claro, y que Chile es un país de oportunidades, que uno no tiene como las oportunidades que en el país nuestro no tenemos. ¿Y de Rafael? Mira, yo, a ver, no es realmente nosotros como latinos tenemos nuestra, digamos, nuestra semejanza, a pesar de ser distintos, somos naciones distintas, igual tenemos semejanza. Pero tal y como dice Yumi, yo creo que lo más importante y lo que más me gustó de Chile es el tema que tiene que ver con la iglesia y el centro protestante en sí, ¿no? Porque antes de ir al centro protestante yo fui a la iglesia misionera que está ahí en Bustamante, no sé cómo se llama, no recuerdo ahora el nombre, no sé, cosa misionera, y no me gustó, vi la gente como muy más fría, ¿no? Y en cambio en el CP, igual, o sea, yo tuve un recibimiento donde hubo gente que me abrazaron que yo no conocía y me sentí como en casa. Pero Chile, para mí, tiene muchas cosas que nosotros en Cuba no tenemos, y eso es lo bonito, ¿no? El tema de la vida acá, donde uno vive una vida más agitada que, por ejemplo, uno vive en Cuba, y un poco más compleja en el tema de que uno tiene que ver acá mucho más cosas que lo que es en Cuba. Pero eso te enseña a, por lo menos para mí, Chile ha sido una escuela, porque te enseña un tema de dependencia. En Cuba uno tiene una dependencia del sistema muy fuerte, aún siendo cristiano. Eso lo tenía, y llevaba un par de meses acá en Chile y decía, si me va mal, me voy a Cuba, y allá el Estado me da comida y eso. Y esa mentalidad, Dios me la cambia. Y eso es algo interesante, porque eso yo le agradezco a Dios de que me haya puesto aquí en Chile a aprender eso, a aprender como Dios. Pero ya te digo, muy bonito el tema de la iglesia. Y no es que no sea una iglesia perfecta, no somos perfectos, pero sí veo que por lo menos lo que he podido experimentar es que en el CP se vive una especie de relación que en otras iglesias quizás yo no la vea, ¿no? Y no la vi en la primera iglesia que fui. Vale. Oye, Rodolfo, creo que me permitas hablar. Yo creo que esta entrevista va a ser bien diferente de la que hemos hecho. ¿Sabes tú? Yo tuve esa misma experiencia en Brasil. Yo mientras no encontré una iglesia fue muy complicado para mí, especialmente en San Pablo, que es una ciudad inmensa, gigante, así, impersonal, difícil de relacionarse, gente muy cerrada. Y yo pasé 2 años muy duros en Brasil por causa de eso, hasta que encontré la iglesia. Cuando yo encontré la iglesia, que es la que me quedé al final, los 20 años, 27 años que estuve allá trabajando, mi vida cambió completamente. Entonces, yo agradezco a Dios que ustedes hayan tenido una experiencia semejante, y como te digo, mi iglesia tampoco era perfecta, pero yo me sentía acogida, pude hacer un ministerio. Cuando yo tuve mi accidente, ellos me cuidaron, y éramos un grupo de amigos. Entonces, yo creo que esa vivencia de cuerpo de Cristo, lo que ustedes han vivido en el centro protestante, yo lo viví en Brasil, y es una experiencia hermosa, y yo agradezco al Señor por la realidad del cuerpo de Cristo, porque somos tan diferentes, ¿verdad? También los brasileños son más parecidos con ustedes, son más de piel, más cálidos, no sé qué, los chilenos somos más serios, más secos. Y ahí yo te cuento una cosa, cuando yo salía que debe ser muy parecido con ustedes, cuando yo salía de Río, salía del aeropuerto, toda la gente parecía una feria libre, y llegaba aquí a Chile, en 18 de septiembre especialmente, el aeropuerto en silencio, todo el mundo de azul marino, porque los chilenos se visten de azul marino en el invierno. Y negro, azul marino y negro. Está muy divertido. Negro, azul marino o gris. Gris o justamente azul. Y era un silencio así, todo hablando calladito. Y yo llegaba arriba. Entonces, esa cosa así cultural, ¿verdad? Y
Es muy hermoso. Yo agradezco a Dios por el testimonio de ustedes porque fue muy semejante a lo que yo viví en Brasil. Y gracias a Dios por esa realidad del cuerpo de Cristo. Gracias, Rodolfo, perdóname. No, está bien, está bien. Y bueno, vamos a terminar con esta última, que sería lo que anhelas que como iglesia aprendamos por esta pandemia, en esta cuarentena. ¿Qué es lo que anhela usted que aprendamos cada uno de nosotros como iglesia? Que dependemos de Dios. Si nos hemos contagiado o no, nuestra confianza en realidad tiene que estar en Dios, porque al final el poner la confianza en los hombres como que no... si hay uno que no cambia y que nos falta sus promesas y todo, es Dios. El hombre puede cambiar. Si ponemos nuestras vidas, nuestra salud en manos de los médicos, sí, ellos pueden ser un instrumento, pero al final quien puede dar la salida a esa enfermedad o no es Dios. Y si no lo aprendemos en medio de estas situaciones, que no ha sido, si bien ha sido bueno estar en pandemia, bueno, como familia, trabajando desde la casa y todo, igual ha sido complejo el estar como todos todo el tiempo en la casa, que no se puede como salir a otro. Y gracias al Señor que ha mediado en eso también, porque no sé tú. ¿Sabes? Yo lo que, por lo menos en mi opinión, quisiera que la iglesia entendiera que nuestro vínculo perfecto, tal y como dice la Biblia, así textualmente dice, el vínculo perfecto es el amor. Y ese cubrirá, como dice la Biblia, multitud de pecados. La relación, yo hallo que incluso esto que ha pasado ahora en Cuba recientemente, me ha cambiado mucho la perspectiva me ha ayudado a cambiar un poco la perspectiva, el tema de cosas tan primordiales que el Señor decía: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y lo otro es que el tema del amor, porque uno, si es libre, no tiene atadura ninguna, no tiene ninguna atadura a este mundo. Y si tú tienes amor, muestras a Cristo. Por encima de palabras, por encima de prédica, por encima de... Cuando tú muestras amor, muestras a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, creo que eso es algo que la iglesia, en mi opinión, y no estoy hablando como que parece que es como más universal, son temas centrales en la iglesia. El tema del amor es un tema muy central en la iglesia. Y va más allá, va más allá de la iniquidad. Porque al final, todos de alguna forma u otra, en algún momento resbalamos y caemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, porque al final es como dicen, creo que Pablo en la carta a los Corintios, que dice que Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y no es que nosotros vivamos conforme a esa libertad y ese amor una vida de pecado, no, para nada. Pero sí entendiendo de que Dios nos ama, y ese es el vínculo perfecto que tenemos con Dios. Y ese hace que discusiones no se den, ese hace que la gente que tenga problemas se reconcilien. Y el amor. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Yumi, Rafa. Sin duda, buen tiempo. Así que a los hermanos que nos están viendo en este momento, les dejamos cordialmente invitados, porque vamos a seguir haciéndoles algunas consultas, algunas preguntas a nuestros queridos hermanos. Y los veremos la próxima semana, si así Dios lo quiere. Así que le mandamos un saludo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.
dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Vamos a adorar al Señor con esta primera alabanza que se llama ¿Cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz
ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su Por su Un saludo cordial a todos los hermanos que van a estar escuchando esta palabra en este tiempo que estamos viviendo. Ciertamente hay unos
un don espiritual, una gracia del Señor, que es la que está siendo más probada en cada uno de nosotros, esa es la fe. Hoy más que nunca, la fe del cristiano está siendo puesta a prueba en frente del desafío de enfrentar justamente esta terrible pandemia en el mundo. Sin duda los cristianos hemos tenido que enfrentar entonces con convicción plena y con creencia en el Señor momentos difíciles, ¿no? Nos ha escapado la iglesia del Señor a tener que sufrir los momentos donde se han visto personas conocidas, seres queridos partir y personas que amábamos ya no tenerlas más presentes. Esta situación entonces que menciono en este momento es la que me motiva a mí a hablarles en esta oportunidad acerca de la fe, porque sin duda es el don más probado en este tiempo, ¿no? Es la capacidad espiritual más puesta, ¿no?, a prueba en vista de lo que nosotros estamos viviendo y lo que hemos de vivir todavía, ¿no? La fe en el Señor tiene que ser aumentada cada día en nosotros para confiar que ciertamente el Señor tiene poder sobre lo que viene y sobre el futuro, confiándonos en Él. La palabra del Señor tiene una frase que fue dicha ya en el siglo VIII a.C., en la luz que Dios le dio al profeta Habacuc, ¿no? Cercana estaba la invasión de los caldeos a la ciudad de Jerusalén, y ante la tremenda situación que él estaba viviendo con los enemigos del pueblo a las puertas de la ciudad para destruirla, él hace esta gran proclamación, ¿no? En Hebreos, en Habacuc 2:4 dice él: "Mas el justo por su fe vivirá". Y esa frase, ¿no?, esa verdad revelada en la Escritura es la que tiene que ser entonces la verdad que nos sostenga a nosotros. La fe es el escudo con el cual se apagan los dardos encendidos del maligno, ¿no? Es con la fe, por medio de ella, es que nosotros podemos resistir todos los embates que el enemigo de nuestras almas pueda querer colocar. Dice la Escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero cuando habla aquí en Primera de Juan, en el capítulo 5, habla el apóstol Juan, él agrega lo siguiente: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, no es solamente fe, es fe dirigida, puesta, colocada, posicionada en el Señor. Esa es la fe que vence al mundo. No es simplemente una convicción abstracta, sino una convicción de fe espiritual que se concentra en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde está el poder que nosotros tenemos al creer que estamos creyendo en aquel que todo lo puede, en aquel que hizo el cielo y la tierra, aquel que tiene la palabra que sustenta todas las cosas. El Señor Jesús es el Señor mismo poderoso que nos permite entonces, creyendo en Él por fe, soportar entonces cada situación que podamos estar viviendo, ¿no? La fe entonces es el poder que nos permite vencer toda la corriente del mundo, ¿no? Todo lo que el mundo nos presiona, la sociedad humana viene y afecta muchísimo también a la iglesia del Señor y también a cada uno de nosotros en particular. Podemos vencer porque nuestra fe está depositada en el Señor. El texto que quiero citar en este momento es Génesis capítulo 22. Dice así el texto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él dijo: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Nosotros tenemos aquí una historia que está relacionada con el padre de la fe. Y sin duda los eventos en la vida de Abraham dan entonces categoría a ese nombre, lo justifican. Este momento en la historia de Abraham sin duda es un evento histórico, un evento que marca entonces la profunda fe que tenía Abraham en el Señor, ¿no? Esa fe que le impulsa a él entonces a obedecer al Señor en todo sentido. Cuando vemos aquí el camino de la fe, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que la fe produce para el crecimiento y el desarrollo del cristiano? Viendo el testimonio de Abraham, entonces vamos a ver cómo la fe se va desarrollando y nos permite enfrentar los desafíos más fuertes de la vida cuando nosotros entonces ponemos nuestra confianza en el Señor. La fe, en primer lugar, es el camino a la obediencia. Cuando una persona va a obedecer a Dios, la primera demostración que él va a hacer que tiene una profunda fe en aquel que le está demandando obediencia. Cuando Dios llama a Abraham, él respondió: heme aquí. O sea, la disposición de Abraham inmediatamente fue decirle al Señor: aquí estoy listo para oírte, ¿no? Y ahí entonces dice la palabra que el Señor le ordena tomar a su hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. O sea, ese hijo cuya promesa de tenerlo de parte de Dios vino cuando él tenía 75 años y que se demoró en cumplirse esa promesa 25 años más. Entonces, cuando Abraham tenía 100 años, vino a tener ese hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la simiente, el hijo aquel el cual él amaba. Y aquí, aunque sabemos por la historia, sabemos que Abraham también tenía otro hijo que se llamaba Ismael. Aquí entonces el texto habla de tu único hijo, ¿no? Como que el hijo del propósito de Dios, aquel que estaba relacionado con aquello que Dios estaba esperando para Abraham en su vida, ese único hijo. Entonces Dios le llama para que lo sacrifique, ¿no? Una fe arraigada en Dios es una fe que se arriesga, ¿no? Una fe que viene entonces a hacernos llamados tan tremendos como, por ejemplo, sacrificar lo que uno más ama. De alguna manera todos los cristianos tenemos un Isaac que sacrificar. Cuando Dios nos habla, Dios nos llama, hay alguna cosa que para nosotros es lo más importante, lo que más nos ha costado, aquello en lo cual nosotros ciframos toda nuestra esperanza, y puede ser que en un momento de nuestra vida Dios nos diga: pone eso que más amas delante de mí y entonces ofrécelo en sacrificio. Esa obediencia de Abraham es señalada entonces por su fe en Dios. El camino a la obediencia solo es posible en el Señor. Dice que también el texto dice: vete a la tierra de Moría, ¿no?
Esa tierra de Moría es la tierra donde fue edificado muchos siglos después de Abraham, ¿no? Más de 5 siglos después. Abraham es del siglo XIX antes de Cristo, y el templo, ¿no? fue edificado en el siglo IX. Entonces tenemos casi 1000 años después que en ese mismo monte Moría fue construido el templo de Salomón. Y este texto entonces está mostrando cómo ese lugar donde Abraham tenía que sacrificar su hijo sería posteriormente, 1000 años después, el lugar que en el antiguo pacto habría de sacrificarse también los corderos, habría que sacrificarse los animales, con los sumos sacerdotes entrando al lugar santísimo. Y también señala al nuevo pacto en el futuro, cuando en ese templo, ¿no? de Jerusalén, donde Jesús fue llevado, el Cordero de Dios que quita el pecado, y fue sacado, ¿no? fuera de la ciudad del monte, y ahí mismo también en el monte Calvario, al ladito del monte Moría, nuestro Señor Jesús fue también sacrificado. Entonces la fe no solamente es el camino a la obediencia, mas también la fe siempre nos dirige al lugar donde el Señor revelará sus propósitos. Ese andar en fe siempre será andar en los propósitos de Dios. Una persona que tiene fe va siempre va siempre a alcanzar también en los momentos de su vida, en los momentos de su transitar de la vida, escuchando la voz del Señor, va a poder entonces dirigirse siempre al lugar donde el Señor revelará sus propósitos en su vida. El Señor le dijo a Abraham: vete a tierra de Moría, o sea, allá te voy a enseñar algo. En ese lugar tú vas a recibir entonces una revelación poderosa de mi parte. Él no lo sabía, pero así que actúa la fe. La fe actúa en la convicción de que en ese dirigirnos en los propósitos de Dios siempre nos va a mostrar cosas más profundas, cosas más maravillosas que las que teníamos antes, ¿no? A veces entonces dice el texto que la obediencia demanda una jornada larga, ¿no? Una jornada difícil. Dice el texto aquí: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, ¿no? Y entonces, cuando uno va a esas tierras, a esos montes, nos señala entonces que él va subiendo, ¿no? Va yendo por un camino sinuoso, que va siendo un camino que va hacia lo alto, pero también un camino largo. Y la fe a veces nos demanda ese tipo de situaciones, ¿no? Una jornada larga, ¿no? 3 días, también en subida sobre los montes. Él tenía que ir a un monte Moría, y cuando uno va desde el norte de Israel al sur de Israel, donde está Jerusalén, es todo sierra. Él iba subiendo cada vez la montaña, los montes, ¿no? Por esos caminos, y hasta entonces llegar al punto donde Dios le había dicho que fuera. Y es posible entonces que nuestras expectativas de fe a veces nos parezcan demoradas, nunca tan demoradas a veces como le sucedió a Abraham, que esperó 25 años para que entonces pudiera tener un hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la simiente, Isaac, ¿no? Aquel por el cual entonces se cumpliría ese propósito de la simiente venir para formar esa gran nación de la cual también nosotros somos parte, porque nosotros también somos hijos de Abraham, ¿no? Verdaderamente la simiente de Abraham es Cristo el Señor, y cuando Cristo ha venido, que es la simiente de Abraham, ha formado un pueblo del cual nosotros también hacemos parte para la gloria del Señor. Entonces dice el texto aquí: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. La fe también nos permite dar testimonio de quién es el Dios al cual hemos creído. Él dice aquí: y yo y el muchacho volveremos a vosotros. Esa declaración que hace Abraham, sabiendo que él iba a sacrificar a su hijo en el monte Moría,
Es una declaración de fe tremenda. Él, dice el escritor de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, él dice que Abraham iba con esta certeza de fe, que si Dios le pedía sacrificar a su hijo, matar a su hijo, el mismo Dios que le pedía matar a su hijo es el mismo Dios que tenía poder para resucitarlo. O sea, él iba en la convicción plena de que aunque su hijo muriese, por causa entonces del sacrificio que él iba a hacer matándolo a él, el mismo Dios que le había pedido entonces sacrificarlo sería el Dios que tendría poder de resucitarlo. Y esa es la confianza que le hace decir entonces a esos dos siervos que se quedan esperando junto con el asno, decirle a ellos: nosotros volveremos a vosotros. Dice el texto más adelante: y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, ¿no? La fe nos permite también, no solo nos conduce al camino de la obediencia, no solo nos permite dar testimonio de Dios, del Dios en que hemos creído, también la fe nos concede la oportunidad de dar a conocer a Cristo, ¿no? La pregunta aquí que hace Isaac es tremenda. Isaac, cuando él ve, dice: está la leña, está el fuego, y entonces la pregunta aquí es: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y esa pregunta todos nosotros la hemos hecho en un momento, al momento de confesar a Cristo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, para que el cordero que debe ser sacrificado o que se sacrificó para el perdón de mis pecados? Esa pregunta es magistral, la que hace entonces Isaac a su papá. Es una pregunta de fe: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y nosotros podemos responderle ya mirando hacia el pasado: está en Cristo el Señor. Él es el cordero para el holocausto, aquel cordero que iba a complacer plenamente al Señor y en el cual nosotros hemos sido salvos, ¿no? Entonces, la fe nos permite dar a conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguna persona nos preguntara en alguna oportunidad: ¿dónde está el Cordero que es sacrificado para el perdón de los pecados del mundo? Nosotros le diríamos inmediatamente: Cristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Escritura aquí: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Entonces la fe también nos permite ver cómo Dios es quien provee toda la demanda de fe. La fe tiene consumación solo en Cristo. La fe solo se expresa, se ejecuta, se manifiesta, da su fruto cuando la colocamos en Cristo, porque es ahí donde está la respuesta de Abraham, que Dios entonces proveerá el sacrificio, Dios lo proveerá. La fe necesita entonces tener esa convicción de que toda nuestra realidad de vida, toda nuestra necesidad, todo aquello que necesitamos entonces para establecer una base sólida a nuestra vida cristiana está en Cristo el Señor, y en Él entonces encontramos el verdadero sacrificio para poder entonces enfrentar con gozo la vida y saber que aunque los riesgos son tremendamente grandes, ¿no? En la actualidad podemos confiar que el Señor nos va a guardar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la fe más simple, sucinta, que nosotros podemos declarar cuando hemos creído en el Señor. La fe se consume en Cristo, por eso que la palabra del Señor nos dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Eso de consumar la fe significa darle el resultado, darle el fruto, ¿no? Lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, ¿no? Dios se proveerá el sacrificio para el holocausto. Y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre el leño. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ese momento a mí me emociona muchísimo, ¿no?
cuando me viene a la mente esa imagen, y yo creo que es una imagen que se compara muchísimo, es como una analogía, es como una representación hecha de la propia disposición del Padre de Gloria, del Padre Celestial, cuando dio a su propio Hijo, para que Él diera su vida por rescate, por nuestro rescate. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio para ser sacrificado. Entonces no hay una imagen más poderosa respecto de lo que el Padre nuestro ha hecho con su Hijo Jesucristo que aquella que está mostrando aquí Abraham también con su hijo Isaac. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ¿no? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese carnero es justamente que tipifica nuestro Señor Jesucristo. Quien debíamos ser sacrificados para muerte era usted y yo. Era cada uno de nosotros debíamos ser sacrificados para muerte. Cada uno de nosotros debía ser puesto en el sacrificio para ser degollados. La cruz nos pertenecía. La cruz era nuestro destino, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hubo uno llamado Jesucristo el Señor, nuestro Dios, que se ofreció a sí mismo como el Cordero, y Él fue puesto en el altar, en aquella cruz, donde Él entonces murió para que nosotros pudiésemos tener vida, y para que en la obra que Él realizó en la cruz, nosotros podamos decir: gracias, Señor, porque esa obra que tú hiciste en la cruz la hiciste tú por mí. La fe de un hombre en Dios tiene alcances eternos, ¿no? Cuando dice aquí el texto finalmente dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Y dónde fue provisto? Por parte del Señor nuestro Dios, sino en el monte Calvario. En el monte entonces donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. En esta palabra profética que está diciendo aquí a Abraham al colocarle nombre a ese lugar, diciendo: en el monte de Jehová será provisto, nosotros lo podemos ratificar, confirmar con todo nuestro corazón, que así fue realmente lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando se cumple aquello que Abraham 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, casi él ya anunció por fe que Dios siempre sería quien va a ofrecer el holocausto por nosotros. Él asimismo dio su vida por nosotros. Entonces que la fe, queridos, nos dirija en la dirección que Dios quiere que nos dirijamos. Que la fe nos lleve a obediencia. Que la fe nos dé posibilidad en este tiempo de tanta oscuridad, dar a conocer a Cristo, dar luz de Cristo en aquellas personas que no le conocen. Que la fe en el Señor pueda hacer que cada uno de nosotros pueda entonces saber y tener esa confianza, ¿no? Señor, está difícil, el camino es largo, es sinuoso, parece que la prueba de fe es larga, va a demorarse, va monte arriba, va montaña arriba, pero Señor, no importa cómo vaya aconteciendo, estoy confiando que de tu mano yo voy, y en la fe que yo tengo siempre tú proveerás para mí. Decimos al final: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él siempre será quien nos proveerá. Les dejo con esta reflexión un gran abrazo, y antes de despedirme, decirles entonces que con mucho cariño les recuerdo, y ciertamente me encantaría mucho, sería una alegría para mí poder servirles a través de un curso que yo estoy ofreciendo de la Epístola a los Hebreos, una epístola muy importante de ser estudiada en el tiempo de hoy. Si usted está interesado
de participar en este curso a la Epístola a los Hebreos, entonces hágamelo saber, intégrese. A partir de la tercera semana de agosto comenzaremos a estudiar durante 16 semanas esta epístola maravillosa, y yo le invito a separar un día en la semana, 1 hora y media, para que podamos estar estudiando por 1 hora y luego por media hora estar conversando, opinando, compartiendo entonces aquel mensaje que está registrado en este texto de la Epístola a los Hebreos. Les dejo cordialmente invitados, conversen con los pastores y entonces anímese usted para decir: yo también quiero participar en este curso de la Epístola a los Hebreos. Si quiere ponerse en contacto conmigo para mayor información, mi correo electrónico es pastormiguelfuentes@gmail.com. Y se lo repito, pastormiguelfuentes@gmail.com, ¿no? Este correo usted puede entonces preguntarme, entonces saber mayores informaciones al respecto. Un gran abrazo y vivamos tiempos de fe, protegidos con el escudo de la fe, que ningún dardo del enemigo puede contra aquellas personas que tienen fe simple y poderosa, porque creemos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que realmente es el que consuma nuestra fe, aquel que le da fruto y la hace entonces ser gloriosa. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.